Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta es una nueva ocasión para seguir aprendiendo juntos y juntas en esto que es Cercanos y que cada una de las semanas que llegamos a través de las pantallas a sus hogares, a sus dispositivos o por donde sea que nos esté viendo, buscamos precisamente eso, que usted tenga información actualizada de lo que está sucediendo en la actualidad del mercado laboral, negocios, emprendimiento y educación. Y eso es lo que nos apasiona hacer acá. Y por eso es que cada semana traemos a personas expertas, referentes en cada una de estas materias para que nos ilustren con su conocimiento, y por eso hoy le quiero dar la bienvenida a Victoria Scott. Ella es directora del área de compensación y beneficios de la firma PwC. Muy buenas tardes, muchas gracias. Gracias, Victoria, por estar acá con nosotros. Un placer, de verdad. Qué emoción, porque ahora estábamos haciendo un recuento antes de entrar al aire ya, y hacía un recuento yo de que uno de los primeros 20 programas quizás que hicimos de Cercanos, usted estuvo con nosotros, y en aquel entonces hablábamos también, yo creo que del mismo tema, que es el tema que usted maneja, compensación y beneficios. Y creo que uno de los grandes temas será cuánto ha cambiado desde aquel entonces, que podrán ser que más de 3, 4 años. Creo que fueron como 4 años, Como sí, cuatro como hace años. 4 años estuvimos por acá. ¿Cómo pasa el tiempo? Demasiado rápido. Al lado pasa, ¿no? Sí, pasa de largo. Pasa de largo de mí. De largo. Pero sí, en esos 3 o 4 años, y vamos a ver qué tanto ha cambiado, y sobre todo vamos a analizar un poco también este primer semestre del año 2022, luego de haber vivido la pandemia, luego de todas las cosas que también han ido sucediendo a nivel de contexto, creo yo, geopolítico, en el mundo. Las empresas se contraen, se expanden. Bueno, es parte de lo que hoy vamos a hablar, y hemos titulado esta conversación ¿Se pagan salarios competitivos en Costa Rica, Victoria? Podríamos empezar por ahí. Por ahí. Bueno, realmente sí, como decía, han pasado ya 4 años. En ese momento hablamos un poco de los beneficios, de los paquetes, de lo que estaba de moda, de cómo atraían las empresas a su personal, qué era lo nuevo, y realmente han sido los últimos 2 años muy movidos. Realmente han sido años diferentes. Convulsos. Convulsos, podríamos decir. Vamos a ver, la competitividad es relativa. Yo siempre lo he dicho y no caigo muy bien, pero es relativa. Todo depende con que usted lo compare. Si queremos ser realistas, las empresas tienen una realidad, tienen un presupuesto, tienen una posibilidad de compensar a su gente de una manera. Y consideraría que en términos generales, lo que hemos visto en el mercado en los últimos años y comparándolo, si vemos esa competitividad versus otros países de la región, pues sí podríamos decir que Costa Rica paga salarios competitivos en algunos sectores, para algunos niveles. ¿Por qué? Porque nos hemos visto obligados a eso. ¿A qué me refiero? A que realmente hay sectores muy marcados dentro de nuestra economía que se han venido creciendo, sector servicios, las empresas de zona franca y demás, en donde han tenido que hacer esa competitividad más evidente. ¿Por qué? Porque atraemos el mismo talento, somos 5 millones de habitantes, en un país bastante pequeño, todos concentrados en el gran área metropolitana, que competimos por los mismos profesionales, los mismos técnicos, los mismos personal bilingüe, y han hecho que esa competitividad se vaya viendo un poquito más marcada. Uno de los principales retos que plantean ustedes, y ya vamos a empezar a hablar de la encuesta salarial 6, que es un documento sobre el cual vamos a estar abordando o en el cual en realidad estamos basando también esta conversación, y es que conforme pasa el tiempo, entonces vamos viendo que las cosas han ido variando, y ha hecho que estas empresas, usted lo acaba de decir, la competitividad, hoy uno de los principales retos que maneja el sector empresarial es cómo atraer y cómo retener talento. ¿Cómo ha cambiado eso de este tiempo hacia atrás? Bueno, realmente ha tenido mucha relevancia la parte de la retención. Yo creo que si hacemos un análisis rápido y en base a la encuesta salarial 6, que es la que hacemos en el país desde hace más de 30 años, 2 veces al año, hay más de 400 empresas suscritas, entonces tenemos un buen reflejo de la realidad. Podemos ver cómo realmente hace 4 años, cuando vine acá a hablar de beneficios, estábamos hablando un poco de la propuesta de valor, de lo que la empresa realmente quería
ofrecer para atraer ese personal más calificado y dentro de eso ser competitivos a la hora de hacer una oferta salarial, ¿verdad? Hoy en día, ¿qué es lo que están hablando qué es lo que hablan más las empresas y qué es lo que uno escucha más? La retención. ¿Por qué? Porque se ha vuelto más importante reflejar ese talento que estamos capacitando, que estamos formando, que tal vez tiene una inversión de tiempo, que se lo están llevando otras empresas que vienen al país o que van creciendo, ¿verdad? O la persona inclusive, no es que la empresa se lo lleva, la persona simplemente busca otras oportunidades laborales para tener un cambio, por el simple hecho de cambiar. Entonces, eso es lo que ha hecho que las empresas se han volcado, yo creo que en los últimos meses, podríamos hablar de octubre a la fecha, en donde están enfocándose fuertemente en la retención. ¿Cómo? Viendo el tema de rotación, cada vez se vuelve más imperativo medir, seguir, ver qué tipo de personas me están rotando, en qué puestos, de qué departamentos, el por qué me están rotando, un poco de experiencia, un poco saber si todo el salario, al final de cuentas, y yo lo he dicho ya varias veces, las personas vienen y dicen, me voy por un mejor salario, me pagan más. Claro, la decisión la tomaron hace varios meses, inclusive años, pero en el momento que llegue la empresa y le diga, le doy lo que usted me pidió, esa persona se va a ir. Entonces, vámonos más para atrás, cuando hagamos un análisis de retención y con un análisis como lo que estamos viendo, vámonos más para atrás y veamos por qué mi personal sigue activo laboralmente hablando para contestar una oferta laboral. ¿Por qué va a una entrevista de trabajo? Ya ahora ni van, ahora hasta más fácil, es virtual. Claro, y la pregunta es que, si podemos traerlo a esta área, ¿qué termina de tentar a la persona para no quedarse tranquilo o tranquila en el fenómeno que yo creo que muchas veces antes se buscaba en el mercado laboral, y lo digo porque así eran mis papás cuando me educaban, que me decían, el trabajo que encuentre, cuídelo, sosténgalo, y no, pero es que yo veo que no me están pagando lo que yo creo que deberían pagarme. No se preocupe, es que la calle está muy difícil y no va a conseguir trabajo tan fácil. Ese pensamiento ya varía completamente con lo que usted está diciendo. Cambia. Ese pensamiento digamos, yo podría decir que ese pensamiento hace 8 años ya se fue. Escuela antigua es eso ya. Es escuela antigua, ya realmente lo que buscamos es oportunidades de momento para ir creciendo de un lado a otro. Claro. Pero pesa mucho el crecimiento, cómo ofrecen las empresas, cómo comunican las empresas esa verdadera oportunidad de sentirse valorado, de sentir que se está creciendo y que se está aportando algo a las empresas. ¿Qué es lo que pasa? Y voy a volver a análisis antiguos, por decirlo así, de hace 8 años o demás. ¿Qué veíamos hace 8 años? Veíamos una empresa que decía, ¿qué le ofrezco yo a mis colaboradores? Entonces veíamos beneficios que ahora son importantes, pero veíamos un paquete de beneficios, veíamos seguro médico, veíamos cómo los beneficios se dividían jerárquicamente, entonces te daban una carrera en donde decías, si llegas a ser gerente tenés estos beneficios, si pasas a director tenés estos otros, si sos gerente general te damos company car y demás. Ya eso está cambiando, se están rompiendo todos estos paradigmas, ya estamos viviendo mundos y momentos sin precedentes, tiempos que antes no habíamos visto, por ende la compensación está cambiando. Y todos dirán, bueno, ¿a qué está cambiando, Victoria? Entonces yo diría, bueno, estamos cambiando a ver a la persona individual. Y está cambiando, y ahora que dice a la persona individual, entonces estamos hablando del beneficio específico para esa persona, y termina de ser un tema más económico y monetario antes que lo que podíamos haber hablado antes de todas estos otros elementos, ¿o me equivoco? Pasa a ser más holístico, pasa a ser un tema más de es una palabra como de moda. Siento. Pero así eso vamos. Vieras qué interesante, porque más allá de es el trabajo soñado, ya ahora más bien no voy a hablar de generaciones porque todos nos unimos en eso. O sea, ya aquí se rompió el paradigma generacional, diría yo. Todos hoy en día pensamos en ese trabajo soñado. Depende de la edad que tengas y el momento en la vida en que estés, ese trabajo soñado puede ser un trabajo más tranquilo, sin tanta carga o estrés laboral, un trabajo en donde te paguen bien, te permite lo básico, porque ya, y esto estoy hablando no de las primeras generaciones, de los más jóvenes, sino que quisiera pensar de los que tienen más edad.
Entonces ya están, ya no prontos, pero están en una edad de buscar cierto equilibrio de tranquilidad sin estrés. Entonces, las empresas que puedan ofrecerle esto va a ser una opción muy interesante para trasladarse a vivir donde ellos, a trabajar donde ellos. ¿Qué pasa con el resto de las generaciones? Bueno, otros van a buscar volver a retomar sus viajes, conocer el mundo, crecer, aportar sus ideas, otros se van a ir por la parte ambiental, un aporte, una huella, donde estoy haciendo la diferencia. Entonces, ¿qué digo con esto? Y me dirán, sí, solo usted sabe que yo voy a poder administrar una planilla de 10,000 personas, de 1,000, 2,000 personas, pagándole a cada uno lo que necesita. Bueno, me voy a otra etapa adicional, que es tomar mucho de la referencia en recursos humanos y en la administración salarial de lo que tenemos hoy en día, como se analiza y se ve el mercado. Hagamos analytics de personas, veamos cuáles son los gustos, tenemos herramientas muy buenas para utilizarlas internamente y veamos por dónde andan las tendencias, la preferencia, la percepción. Muchas veces, si yo veo que las empresas gastan en una serie de beneficios y cuando uno escucha a los colaboradores, ¿para qué me lo dieron? Yo no lo necesito. Yo hoy en día, ¿para qué? Ya yo encontré otra cosa, o hoy sí me sirvió, me sentí muy bien con el beneficio, pero en 2 meses, 3 meses pasó a ser... O también puede suceder, y esto lo digo por experiencia, tengo un par de amigos que hace poco conversábamos sobre toda la serie de beneficios que reciben en su compañía, y uno de ellos, uno de esos beneficios es específicamente un monto que le permitía a la persona el poder invertirlo en salud física o emocional o psicológica. Entonces, pero empezó como, voy a poner un ejemplo, empezó con 200,000 colones al mes, ¿verdad? Para que usted se compre su ropa para hacer deporte, que sus tenis, que la cita con la psicóloga, lo que sea. Pero entonces ya llegó un momento donde todo el mundo quería eso y más bien fue un beneficio quizás no tan bien planteado, y esto lo estoy sumando a lo que usted decía antes. Entonces puede haber beneficios que o del todo no se necesitan o que yo presento ante mi población laboral y termina de ser más bien un disparo en el pie para mí mismo porque estoy fuera de foco en lo que realmente debo dar un beneficio a mi población. Sí, y eso puede pasar, y puede pasar que, vamos a ver, el beneficio es tal, la palabra lo dice, es un beneficio, o sea, te estás beneficiando. Se beneficia, es un ganar-ganar, se debe beneficiar la empresa porque lo que estás dando debe aumentar la productividad que tenés. Y se debe beneficiar el colaborador porque los gastos que van asociados a eso no los estás sintiendo y por ende sentís que ganas más por lo que te da, por el trabajo que haces. Pero ¿qué es lo que ha pasado hoy en día? Que muchos de esos beneficios te dan el subsidio, que está muy bien, pero cuando ya has pasado 6 meses, ya sentís que no tenés que ir donde el psicólogo, ya pasó tu crisis, ya compraste la ropa que tenías que comprar, ya hiciste el deporte que tenías que hacer, ya se volvió, pasó a ser algo más del montón, perdés esa relevancia que tiene que tener el beneficio como tal. Entonces, ¿qué es lo que se pensaría uno que deberían de estar haciendo las empresas hoy en día? Más flexibilización, ser más flexibles en aquellos beneficios, hacer políticas que se puedan adaptar más fácilmente, dejar, digamos, para efectos de la administración, si lo vemos administrativamente, no establecer políticas muy burocráticas para poder modificar o adaptar un beneficio. Entonces, darle más libertad a recursos humanos o a quienes administren estas políticas para que los puedan ir adaptando fácilmente. ¿Cómo? Con un presupuesto. Te dan un presupuesto para gastar en tus colaboradores en los próximos meses, años, y vos decís de ahí no se pase, pero entonces no aquello de que haces una política que llega así determinadas y que lo tiene que aprobar los dueños, la junta, la casa matriz. Entonces esa falta de flexibilización en las políticas hace que sean más difíciles de administrar. Entonces ponen una traba y la gente se va diciendo, es que aquí no me dan nada, y cuando uno llega a hacer el inventario les dan un montón de beneficios. Podríamos concluir de esta parte ya para entrar a hablar propiamente de la encuesta salarial 6, podríamos concluir que la única forma de medir el impacto de un beneficio que yo esté brindando en mi compañía o en mi empresa es midiendo la productividad de mi personal. Podríamos decir que es midiendo la productividad
ligado con un poco la rotación, porque es parte de retención, y yo le sumaría lo que las personas piensan y sienten cuando reciben ese beneficio. Es que vamos a la experiencia que yo quiero vivir. Vamos a ver, los colaboradores son los clientes internos de la empresa. Cuando empecemos a verlo así, vamos a empezar a buscar la experiencia del colaborador, vamos a empezar a buscar la experiencia que está viviendo el cliente interno. ¿Cuál va a ser? Yo tengo que casarme con ese concepto y ese es el concepto que yo voy a vender a quienes, a los candidatos que yo quiero atraer y con los que yo quiero retener. Pero yo hago muchas cosas y no las comunico. No les digo a mis colaboradores que tienen, no saben, no tienen una guía como para poder decir, esta empresa sí me está beneficiando. A veces se pasan y terminan ganando hasta menos porque no hacen bien los cálculos de qué es lo que la otra empresa le está ofreciendo. Usted se preguntará, que nos está acompañando en este momento, ¿cómo Victoria sabe tanto de lo que está hablando? ¿Qué pasó por ella para que pueda hablarnos de esa manera? Bueno, precisamente Victoria, junto con la gente de PwC, ha liderado, ya lo decía, durante más de 30 años. Más de 30 años tiene la encuesta, yo tengo 23 años de liderar. Muy bien, entonces ya con solo eso creo que ya usted en el siguiente bloque va a querer seguir acompañándonos para conocer precisamente qué es esta encuesta, cómo se desarrolla y qué arrojó a nivel de resultados específicamente para este primer semestre del 2022. Y ver al final si terminamos de responder a esta pregunta que nos reúne hoy. ¿Se pagan salarios competitivos en Costa Rica? Ya regresamos. De regreso en esto que es Cercanos, siempre compartiendo con ustedes a través de las pantallas de TD+. Y recuerden, siempre hago este recordatorio porque creo que es importantísimo. Estrenamos episodio todos los lunes a las 7 de la noche por TD+ 2. Al mismo tiempo, usted lo puede estar viendo por su dispositivo móvil, computadora o también su televisor inteligente a través de la aplicación de TD Max. Allí usted la descarga y va a poder consumir la señal en vivo de TD+, y también de TD+ 2, que precisamente es donde sale este espacio. Pero no solo eso, y aquí aprovecho para hacer la cuña oficial de TD Max. Allí puede usted también consumir la señal todos los días, 24/7, de Teletica Canal 7 y también de Teletica Radio. Además de infinidad de contenido que va a poder encontrar alrededor del mundo del fútbol, preparándonos para los mundiales que están cerca ya, a la vuelta de la esquina, el Mundial Sub-20 femenino en agosto y también el Mundial Mayor de Qatar 2022. ¿Cómo le fue con el repechaje mundialista, Victoria? ¿Lo vivió, lo sufrió? Lo viví, en mi casa somos futboleros, ¿Sí? Lo viví mucho, sobre todo mi hija mayor lo vivió y eso es bonito, porque ya lo vive uno con ellos. Es como el primer mundial, ya me decía, mamá, es el primer mundial. Que ya le va a quedar bien en la memoria. El de Brasil la empezó a marcar, tiene 16 años, entonces es un mundial que está viviendo realmente. Muy bien, muy bien. Yo siempre digo que aquí a las personas invitadas les termino de decir, en algún momento le voy a hacer alguna pregunta futbolística, así que prepárese. Adelante. Pero no es lo que nos reúne ahorita. Algún día hablaremos solo de fútbol. Estamos hablando con Victoria de si realmente en Costa Rica se pagan salarios competitivos, y ya hablábamos un poco de competitividad. Hablábamos de salario visto como compensación, hablábamos de beneficios también, y todo este conocimiento de Victoria se basa en la encuesta salarial 6. Victoria, si pudiésemos definir de forma sencilla para entrar en otros detalles de la encuesta, pero ¿qué es la encuesta? Bueno, la encuesta realmente nosotros lo que hacemos es tomar las planillas o la información que pagan las empresas que están suscritas a la encuesta, la procesamos y sacamos los diferentes percentiles o ubicaciones estadísticas para determinar puestos similares, cuánto se está reflejando ese pago en el mercado. Entonces, ¿cuánto le están pagando a la gente? Son datos reales, con gente real, en los diferentes cortes estadísticos que nosotros presentamos en una plataforma de consulta. Esto es como eso iba a decir, es un documento de referencia para yo en mi empresa poder terminar de decir, estaré pagando lo que el mercado está pagando, y entonces obviamente voy a poder tener mejor talento si pago como debo pagar por ese mejor talento.
Exacto, la encuesta te va a dar, te va a marcar, es una herramienta, Claro. consulta que te va a marcar, digamos, si seguimos con el ejemplo, los límites de la cancha, ¿verdad? Te va a decir cómo está dando el mercado, vas a tener una guía para no empezar a pagar ni de más ni de menos, porque para ambos lados hay problemas. Haciendo la comparación con el fútbol, para no dejarlo todavía de lado, ahí podríamos hablar de que la encuesta salarial 6 nos va a dar un margen para evitar caer en el fair play, para más bien mantener el fair play financiero, digamos, porque en el mercado futbolístico hay jugadores y jugadoras valoradísimos y que se descontrola el asunto. Eso podría pasar también de allí, traerlo al mundo empresarial. Exacto, es el que hace que se marque la cancha, digámoslo así, que hace que se mantengan los límites sanos, económicos, para que no haya gente pagada de más ni de menos. Esta encuesta salarial, y tengo aquí una pregunta puntual y es, ¿cómo impacta? Ese es cómo impacta, y lo vamos a ir haciendo como por sectores en específico. ¿Cómo impacta a una empresa este documento de referencia? Bueno, realmente las empresas lo están utilizando, como lo dije, como una herramienta para ir determinando cuál es su competitividad. Entonces, toman la política, determinan con qué percentil se van a comparar y ven por dónde están pagando. Si están pagando de más, qué medidas van a tomar para aquellos que están pagando de más. Y si están pagando de menos, qué medidas también van a tomar para aquellos que están pagando de menos. Pero les permite, digamos, es como un catalizador, podríamos decir, para ver si sus salarios van de acuerdo a lo que el mercado en general está pagando. ¿Y cómo impacta? Aquí van a ser como varios sectores. ¿Cómo impacta al profesional o a la persona profesional asalariada? Bueno, depende del lado que usted esté. Si usted está del lado de los que se están pagando de más después del análisis que se hizo, sí. puede que, vamos a ver, puede que las decisiones que tome la empresa hacia su salario sean de detener ese crecimiento, porque se logró demostrar que lo que usted está ganando ya está sobrepasado de lo que normalmente el mercado le paga a posiciones iguales. Pero también, eso frío, ¿verdad? O también puede determinar que realmente su puesto se tiene que revalorar, porque usted ya está haciendo como persona, hablando de profesional, funciones, labores o tareas diferentes a lo que la empresa tenía establecido como un puesto típico de mercado. Entonces, muchas veces esos puestos que se salen, digamos, del extremo, uno no dice que rápidamente no viene a decir están sobrepagados. Eso a mí no me gusta, digámoslo así. Uno lo que tiene que decir, bueno, ¿será que ese puesto ya creció, ya creció, ya maduró y es un puesto más senior, es un puesto de experto y tengo que compararlo como tal con sus homólogos en relación al nivel de experiencia que se requiere? Y eso es para los que están pagados sobre mercado. Por eso es que la encuesta es una herramienta que te permite ver todo eso. O sea, no es solamente si yo pago 100 y el mercado paga 90, estoy sobrepagando. O si yo pago 80 y el mercado paga 90, estoy pagándolos por debajo. Entonces, se permite analizar esa competitividad, pero en términos de las posiciones que yo tengo. Le estoy nombrando bien a los puestos para hacer la homologación correcta, los estoy clasificando bien dentro de la empresa para ordenarlos. Entonces son cosas que uno va viendo dentro de la encuesta y uno puede irlos analizando en una homologación, en un análisis de lo que viene en el resultado de la herramienta. Uno puede ir diciendo, bueno, este puesto me extraña que esté tan bien pagado, si yo lo acabo de contratar, lo que tenía al frente para contratar me andaba muy parecido a lo que él me está ofreciendo. Bueno, ¿será que estoy subvalorando el puesto en términos de responsabilidades? Sí, comprendo. Y esto también pasaría en el caso de lo que hablábamos en el bloque anterior, de que hoy el profesional, la persona profesional tiene ese efecto saltamonte, ¿no? De que entonces no me quedo aquí tranquilo y estoy buscando a ver qué opción hay. También le daría un insumo a esta encuesta para saber cuánto puede ir a pedir al mercado eventualmente según la experiencia que ya posee y el puesto al que va a dirigirse, ¿correcto? Eso sería muy importante, ¿verdad? Tener como referencia hacia dónde, o sea, cuánto vas a pedir si vas a ir a pedir a una empresa. Aquí lo importante es saber que esto va normando, ¿verdad? Normando la forma como se administran los salarios en las empresas. Entonces, lo hace más profesional, más metodológico, más exacto. Entonces, permite que tengas algo que ofrecer a esos candidatos y que ellos sepan que no es a criterio o gusto del jefe inmediato, ¿verdad? Esa es la parte más interesante de la encuesta, porque ya está muy definido
es algo que te va a decir el mercado, es algo que te va a decir la política salarial, es algo que te va a decir la escala, y no es algo que si hace esto durante todo el año de evaluación, caerle bien a Victoria, que es la jefe, entonces me va a aumentar más o menos. Sí. No va de ese lado. Permea, cambiando un poco de tema entonces, permea en el profesional o la persona profesional independiente de alguna manera. Es que ellos tienen un esquema diferente. El profesional independiente es por servicios. Okay. Entonces, ahí le pones un valor a tu producto, Okay. más allá de un valor a tu trabajo, que es diferente. ¿Por qué? Porque el profesional independiente hay una serie de cargas que no se están considerando, que el patrón no paga, y el independiente las tiene que pagar por fuera. Entonces, ahí va un poco diferente el concepto y pues sí va a llegar a afectar indirectamente, pero no necesariamente, porque para mí quisiera verlo que el independiente vende un producto y el colaborador se le paga por un trabajo que hace. Ok. ¿A la academia genera algún tipo de impacto este tipo de encuesta? ¿A la academia en qué te referís? Al sector educativo, o sea, ¿le da algún tipo de margen de información a un docente o a una docente en el aula de una universidad para saber qué tipo de perfil de profesional está formando y por consecuencia cuánto podría esa persona eventualmente llegar a buscar a nivel salarial en un mercado laboral? Sí, sí le da una referencia. De hecho, nosotros hacemos charlas a los universitarios que van graduándose, pero ya los que están pronto a salir, como Sí. para que tengan una idea de qué está pasando y cómo van saliendo. Una de las charlas que además damos, que tenemos, bueno, antes de pandemia, durante pandemia no las dimos, fue en INCAE, digamos, para decirle al profesional, bueno, usted está saliendo, tiene su especialización, tiene su maestría, pero ¿cuánto está ofreciendo el mercado? ¿Cuánto está pagando Claro. el mercado por eso que usted puede ofrecer? Eso es vital. Entonces, porque hay eso- gente que sale de las universidades, sea en un bachillerato hacia el final, una licenciatura, Ajá. una maestría, un doctorado o todo el grado académico que sea, pero terminan de salir y terminan un poquito como desubicados o desubicadas en que ahora tengo X o Y cosa y entonces me tienen que pagar X o Y cosa, cuando en realidad el mercado no está pagando eso. Es que realmente también orienta cuáles son las posiciones que han tenido mayor demanda, cuáles son las que están como con mayor demanda laboral, de moda, diría yo, que son las que se están utilizando más en la empresa. También orienta para poder definir, y como lo dijiste vos académicamente, y ojalá algunos universitarios tuvieran, profesores y decanos tuvieran más información al respecto, porque permite ver cómo han ido evolucionando los puestos desde el punto de vista empresarial. Claro, y cómo formo yo a la persona para ¿Cómo esos la formo puestos. para que pueda llegar a Claro. cubrir las necesidades que las empresas quieren? Hay muchas alianzas muy buenas que toman de referencia toda la información de mercado para eso y han ayudado a poder formar a muchos colaboradores. Y por último, dentro de esta mini sección que inventamos con Victoria de cómo impacta, pero cómo impacta la encuesta también al aparato gubernamental. Bueno, realmente lo que yo quisiera considerar que lo que permite es mantener esta estabilidad, ¿verdad? Entonces, si sabemos qué está pasando en el mercado, si llevo las límites o si tengo bien delimitada la cancha de cómo estamos, se puede ver exactamente qué tan competitivo es ahora sí, vamos al título, qué tan competitivo están siendo las empresas, qué tanta oferta hay. Claro. Entonces, si quisiéramos hacer un análisis fuerte, pues sí impacta realmente la parte económica del país. ¿Por qué? Porque determina y vuelvo al académico y vuelvo a lo laboral, todo está entrelazado, Claro. determina realmente hacia dónde va el futuro del país, ¿verdad? Porque somos un país ahora que vende mucho servicios. Claro. Antes, hace 30, 40 años éramos un país agrícola, que ya eso, ya lo determinó el poder medir el mercado. Más allá de la encuesta es el lograr medir semestre a semestre qué está pasando con el mercado laboral. Y que ahí la encuesta viene a sumar, Y evidentemente. la encuesta es lo que viene a determinarlo. El punto o el titular, digamos, a nivel noticioso de la encuesta es: salarios de los costarricenses crecieron un 1.9% durante el primer semestre del 2022. La pregunta para desarrollar sobre este titular es: ¿cómo sucede esto? O sea, ¿cómo explicar a la gente que los salarios aumentaron cuando el país venía pasando por una crisis económica? Las empresas se vieron fuertemente impactadas por esta crisis, pandemia,
Por aquí anoté algunas: pandemia, el tema de guerras, conflictos geopolíticos, cómo eso afectó las materias primas y cómo hoy estamos todavía, no está quizás lo de hoy dentro de la encuesta, pero cómo hoy seguimos viendo más secuelas de todo ello con el tema de los combustibles, el tema de la tasa de cambio para la moneda del dólar, colón, todo ese universo. ¿Cómo se justifica o cómo justifica la encuesta este crecimiento en medio de este contexto? Mira, como te dije, nosotros lo que hacemos es tomar la planilla o lo que está pagando la empresa a su gente a principios de año, lo recolectamos durante enero y abril y lo comparamos contra esos mismos datos que se recolectaron entre agosto y octubre. Y esa comparación hace que creciera un 1.9%. Yeah. ¿Qué es lo que está pasando? Que podríamos decir que el año pasado ya empezó a levantar el mercado. Claro, me dio el pico donde ya venía creciendo. Donde venía creciendo, no, y además hay oferta. Ahí todavía se sigue contratando gente, claro. Se dieron ascensos, entonces todo eso mueve el mercado. El mercado no se quedó en calma por todas las circunstancias que vos estás diciendo. Las empresas no pueden darse el lujo o no pudieron darse el lujo de decir congelamos salarios. No se va a aumentar porque está en crisis, porque no se pudo hacer eso. ¿Por qué? Porque hay un sector, y eso es por sectores, hay un sector muy competitivo que siguió moviéndose, que siguió vivo, por decirlo así, y que demandó personal. Eso indirectamente se vio reflejado en acciones que las empresas tuvieron que tomar. Entonces, si lo queremos ver desde el punto de vista empresarial, pues sí, no podían reducir su presupuesto a cero en términos de crecimiento salarial porque había demanda de personal. ¿Qué medidas que se fueron tomando en el camino de reactivación económica, no quizás desde el punto de vista de lo que el común entendía de que todo el tema, sino a nivel de empresa, de medidas de sostener económicamente a la empresa, cree usted que aportaron para que se mantuviera ese crecimiento aún en medio del contexto? Lo que pasa es que las empresas tal vez lo que hicieron fue enfocarse a los colaboradores que tenían. Claro. Entonces, como ya teníamos gente que se puso la camiseta y que estaba sacando adelante a la empresa y que tal vez se tomaron medidas de alguna reducción de jornada o algunas medidas extras, la empresa quiso, cuando venía creciendo, cuando ya empezamos a recuperar un poco la pandemia, digamos, a finales del año pasado, las empresas sí quisieron reconocer ese esfuerzo. Entonces sí dijeron, bueno, los que ya tenemos, pues empecemos a reconocerles con un movimiento de un 1.9, que no es nada despreciable, pero con un movimiento, con un cambio, tal vez aquellos ascensos que no se hicieron en años anteriores se estaban desarrollando, eso hace un crecimiento salarial, ¿verdad? Eso da un crecimiento salarial y yo insisto, no se detuvieron las contrataciones, las empresas siguieron contratando personal y cuando contrato personal no era personal desempleado. Ese es uno de los puntos importantes. Lo que se empezó a mover en el mercado, lo que se mueve en el mercado comúnmente no es personal desempleado. Es personal que sacas de una empresa y te lo llevas para otra. Eso mueve que el que estaba aquí se fue para acá, dejó esta vacante y esta vacante hay que llenarla, me lo traigo de otro lado y se van moviendo los mercados. Porque ¿qué es lo importante? Que las personas están cambiando de un trabajo a otro cuando le ofrecen un 15 o un 20% más de su salario. Y si los salarios están creciendo porcentualmente de 4 a 5 por año, de las personas en un 15% fueron 3 años de aumento que de una sola vez subieron. Entonces también por eso se puede estar dando un movimiento interesante o un cambio de trabajo, porque es la forma de conseguir ese salto salarial que tal vez la empresa sabemos que no me va a poder dar. ¿En qué sectores se ha dado más esto? Porque usted ahora mencionaba el tema de la industria de servicios. Entiendo también que la encuesta arrojó que el sector agroindustrial fue el que tuvo quizás un menor o un poco margen de crecimiento en este tema. Entonces, ¿dónde está la olla de oro, digamos literalmente, para comprender el tema de cómo se va moviendo la compensación salarial en el país? Realmente Costa Rica está muy enfocado al sector servicios, al sector de empresas de industria zona franca, que son los dos sectores más fuertes que tenemos, y el sector financiero también. Crecieron en mayor medida el sector industrial, el sector comercial, sí se dio un crecimiento interesante, pero venía fue muy afectado por pandemia, entonces venía, digamos, de
de ser más conservadores en sus decisiones, pero ya para finales del año pasado, principios de este, sí tuvieron que empezar a tomar decisiones. El sector comercial ya se aperturó más, ¿verdad? Había más movimiento, entonces tuvieron que volver a reconstruirse. Eso hizo que el sector creciera un poco más también. Entonces, todos estos sectores son los que están ahorita con más personal contratado, con más personal moviéndose de un área a otro y son los menormente afectados. Entonces, agrícola, ¿qué es lo que pasa con agrícola? Que agrícola se disminuyó considerablemente las empresas que se dedican a este rubro a nivel nacional general, ¿verdad? No estoy diciendo que no están, y trabajan mucho por épocas, claro, ¿verdad? Entonces, al tener ese trabajo por épocas, se mide diferente ese crecimiento salarial, pero yo diría que el sector servicios, industrial, comercial, se ha estado moviendo. O sea, vieras que en general yo no puedo decir que hay uno solo que marque la diferencia, pero sí yo vi movimiento en los últimos 6 meses de todos los sectores. Este 1.9% de incremento salarial en este último semestre, si no hubiésemos pasado por la pandemia, ¿sería un buen número? ¿O estaríamos hablando de un número realmente poco significativo? Es un número que veníamos trabajando en años anteriores. Desde el 2017 venimos con esos crecimientos semestrales de 1.7, 1.8, crecimientos de 3.3%, 4% lo más. Veníamos por ahí, yo creo que hacia eso íbamos cuando trabajábamos inflaciones del mismo porcentaje. Entonces se trabajaba crecimientos salariales muy de la mano de la inflación, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué pasa ahora, qué van a hacer las empresas para el próximo año, cuando ya estamos trabajando crecimientos de inflación mayores, pero realmente veníamos trabajando muy de la mano de la inflación por esta oferta y demanda. Y con esto cierro este bloque de la conversación, porque ustedes proyectan que para el segundo semestre de este año 2022 va a crecer en un 1.8%, arrojando entonces para el total del año 2022 un 3.7% de aumento en el tema de compensación salarial. ¿Qué factores podrían amenazar esta proyección del 1.8% y que no se consiga tal cual? Sí, yo creo que el tema de la inflación es uno de los factores, lo que está pasando con el tipo de cambio es otro de los factores, el comportamiento a nivel mundial, global, pues sí, puede afectar lo que está pasando con la inflación en Estados Unidos. Todo eso puede venir a afectar en las decisiones que se tomen de esas proyecciones. La proyección la hacemos a las empresas, les consultamos a principio de año cuánto proyectaban aumentar para el siguiente año, para el siguiente periodo. Entonces, digamos que viene de ahí. ¿Qué nos toca a nosotros como encuestadores o qué vamos a hacer como responsables del seguimiento del mercado salarial? Bueno, seguir sondeando ese mercado, vamos a seguir preguntando. Bueno, ya sabemos la realidad, ¿qué van a hacer? Habían proyectado un X%, ¿van a mantenerlo? Porque hay algo interesante, en Costa Rica la mayoría de las empresas de los sectores que te mencioné aumentan una vez al año. Entonces, ¿qué va a pasar los próximos 6 meses en ese sentido? Es muy importante y lo vamos a estar sondeando y les vamos a estar avisando. ¿Por qué? Porque es algo que no había pasado antes, que lo estamos viviendo actualmente y es algo que las empresas van a tener que tomar decisiones. Entonces es importante. Victoria Scott es directora de compensación y beneficios en la firma PwC, quien nos está acompañando hoy. Al volver de la pausa, vamos a centrarnos solamente en el término de la competitividad. Ya hemos hablado un poco de ella, pero nos vamos a concentrar en competitividad salarial. ¿Para quiénes? Porque usted ahora ya me dio una pista, unos se mueven de un lado para el otro, pero sigue siendo como un jueguito solo para algunos, mientras hay otros indicadores que arrojan que hay gente que está fuera de ese jueguito. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Ya regresamos. Llegamos al último bloque de esta conversación que hemos tenido con Victoria Scott. Ella es directora de compensación y beneficios para la firma PwC, que tiene más de 30 años haciendo esta encuesta salarial 6. Victoria la ha liderado por 23 años específicamente. Y yo creo que es importantísimo que usted, si está hoy siendo parte del mercado laboral de forma activa, si está fuera del mercado laboral en este momento y en búsqueda o si usted maneja su propia empresa y necesita traer más talento calificado,
vaya tomando nota y vaya a buscar toda la información que PwC le puede brindar, porque al final de cuentas es lo que le va a ayudar para poder tomar una decisión con criterio en esta materia, que al final creo que es una materia, pero es central, y nadie trabaja si no le están pagando, es la verdad. Es la verdad. Sí, vamos a ver, la planilla es uno de los porcentajes más altos entre los gastos, entre la parte de inversión que tienen las empresas, ¿verdad? Administrarla bien, pues te va a reflejar tener finanzas sanas, si vamos a lo que hemos hablado últimamente, ¿verdad? Entonces, es importante medir bien ese mercado y poder determinar si estoy pagando correctamente de acuerdo a mi estrategia, de acuerdo a mi política salarial, de acuerdo a la competitividad que yo tenga establecido. ¿Para quiénes está diseñado esta competitividad? Porque ahora usted lo mencionaba, el fenómeno es que yo puedo estar hoy en empresa A, pero inmediatamente brinco a empresa B. Entonces, la transición de puesto a puesto no es que se está nutriendo el mercado laboral de la gente que no tenía una opción de trabajo, sino de una persona que ya tenía un trabajo, pero encontró una mejor opción. ¿Qué pasa con aquellas personas que no tienen una opción de trabajo hoy? Están fuera de esta competitividad salarial y literalmente tienen que arriesgarse a aceptar lo que el mercado les ofrezca eventualmente. Realmente aquí, bueno, yo soy muy de analizar el mercado, muy de analítica, muy de números, ¿verdad? Tenemos muchas facilidades hoy en día. Entonces, tenemos que ver qué están pidiendo las empresas en todos los anuncios que se dan en las redes sociales, lo que buscan, las capacitaciones que se están dando, todo eso es lo que va de la mano de la competitividad salarial. Pues sí, hay un grupo de personas que ahorita pueden estar desempleados, pero que no necesariamente tienen las competencias, las características, el idioma, que las empresas que están pagando competitivamente o que están pagando, donde uno se pueda sentar a negociar y decir, bueno, ¿qué me vas a dar? No, horario flexible, no, pero yo quiero salir los viernes más temprano, sí, pero yo quiero trabajar desde mi casa 2 días, no, venga 3 días, y puedo negociar con mi empresa, porque ahora hacemos eso, negociamos nuestra forma de trabajar, nuestro paquete de compensación. Esas personas tienen que estar muy atentos de lo que está pidiendo el mercado, inclusive las universidades ya lo están. Y las empresas que se dedican a formación ya lo están. Por eso ofrecen toda esta serie de capacitaciones por fuera para poder llegar a buscar lo que las empresas realmente quieren. Entonces, para poder lograr tener esa oportunidad de negociar uno como candidato, pues tiene que estar muy atento de lo que las empresas están pidiendo y formar un plan y determinar en cuánto tiempo vas a llegar a ello para mejorar tu salario actual. Quisiera hacer como una analogía de este juego donde los chiquitos se van subiendo a una rueda que gira y gira y gira y uno se sube de pie, ¿verdad? Literalmente para esta población que hoy no está girando en esa rueda, es apenas le den la mano, súbase y empieza a ver cómo llega quizás más hacia el centro de esa rueda. Exacto. Es lo que está pasando hoy entonces, y sería casi que una recomendación que Victoria Scott le hace a una persona que está fuera de este mercado laboral competitivo. Sí. Yo diría que esté muy atento de lo que sale en redes sociales, de lo que realmente están buscando las empresas y empezar a orientar su formación dentro de eso que están buscando las empresas. ¿Qué niveles académicos son los que más se ven beneficiados o impactados de forma negativa por el tema salarial? ¿Cuáles crecen más? ¿Crece más una persona que tiene un bachiller? ¿Crece más la posibilidad para alguien que tiene una licenciatura, un técnico? ¿Cómo se mueve a nivel académico de la persona? Vieras que no es tanto el nivel académico, porque hay de todo. Es que, vamos a ver, las empresas están necesitando y la población le está ofreciendo. Entonces, tenés que estar dentro del grupo que tiene lo que la empresa necesita. Este semestre, de octubre del año pasado, noviembre del año pasado, a abril de este año, lo que crecieron más fueron los técnicos. Hay especializaciones técnicas muy puntuales que son de alta demanda. ¿Por qué? Porque no se están formando tan rápido como las empresas los están necesitando. Entonces crecieron un poco más que el resto. Digamos, si el promedio creció 1.9, los técnicos crecieron un 2.3. No es mucho, pero crecieron un poco más del resto. Crecieron más. Exactamente. Interesantemente, este semestre pasado, los niveles junior, los más básicos, recién graduados de la universidad, con 0 años de experiencia a 1 o 2 años de experiencia, fueron los que más crecieron.
¿Qué me demuestra esto? Que las empresas estaban buscando Preocupadísimos por traer talento fresco. talento fresco, un semillero que diríamos nosotros, para hacerlo crecer dentro de la organización. Entonces, como hay un grupo de empresas que necesitan ya talento formado y lo pasan de un lado a otro, hay momentos en el tiempo que necesitan talento que viene saliendo de las universidades. Entonces, de ahí mi recomendación es, fíjense muy bien qué se está publicando, no sean ajenos de lo que dicen las redes sociales para poder determinar por dónde tiene que empezar a capacitarse la gente. ¿Y qué pasa? Y usted me acaba de dar también pie para esto. Esto sucede en las etapas más tempranas de la persona buscando una opción laboral. ¿Qué sucede con aquellas personas que ya están un poco más casi que de salida del mercado laboral? ¿Reciben este mismo de compensación, este mismo paquete de compensación, de beneficios? ¿La empresa se preocupa por mantener esto para ellos y ellas? ¿O ya la empresa llega un momento donde dice, no, yo sé que Bernal Fonseca ya aquí está súper cómodo, tranquilo, va de salida, entonces no me preocupa? No, estamos trabajando muy parecido, porque realmente es el puesto al que se le está remunerando, viendo un poco hacia dónde, cuáles son los intereses de estas personas que ya van, digamos, saliendo. ¿Qué es lo que pasa? Que hay muchas empresas que han ido enfocando sus políticas de administración hacia los extremos, ¿verdad? Personas que vienen ingresando y personas que ya van saliendo que le entregan esa madurez. Entonces hay una mezcla de personal que les permite balancear a los que están creciendo, innovando, desarrollando y que pueden moverse más fácilmente de un lado a otro. Entonces yo diría que sí hay una mezcla, no en todas las empresas, porque sí hemos visto en años anteriores que muchas empresas dijeron, bueno, los que ya iban saliendo los invitamos a ser exitosos más rápido en otro lado, entonces salimos de los que iban saliendo y se dio un fenómeno en que había población mayor con mucha experiencia que no lograba colocarse fácilmente, pero yo creo que ya eso se está balanceando. La encuesta entiendo que no solamente toma referencia de empresas en Costa Rica, sino también toma empresas de la región. Sí, tenemos la encuesta, hacemos la misma encuesta en 10 países diferentes. ¿Cómo está entonces Costa Rica en comparación con la región? Ya lo hablábamos ahora, pero ¿cuáles son los países que están ahí junto con Costa Rica en este nivel de competitividad salarial? Bueno, nosotros tenemos en referencia todo lo que es Interaméricas. Entonces, si lo vemos en términos de Centroamérica y República Dominicana, que es lo que llamamos nosotros Interaméricas, yo diría que estaría Costa Rica, Panamá, Dominicana, digamos que son como los 3 países que más están liderando. Guatemala también entra ahorita a competir en términos de competitividad salarial. Y ya después vendrían El Salvador, Honduras, Nicaragua, dentro de la lista, ¿verdad? Nosotros también tenemos Suramérica, lo que está Perú, Uruguay y Ecuador, y ahí creería que estaríamos como Perú, Uruguay, ¿verdad? Y Ecuador con menos competitividad, pero sí. ¿Cuán sostenible es eso en el tiempo? ¿Cuán sostenible es seguir viendo a Costa Rica ahí a la cabeza? ¿Y qué cosas podrían hacer que algún día no esté ahí? Si no seguimos, y ¿verdad? No es porque yo lo vea, sino porque lo hemos medido durante tantos años. No, pero lo ha medido y lo ha visto. Lo he visto, vale. Lo he medido, pero no es porque sea yo, pero si no seguimos midiendo claramente el mercado con estas herramientas, se puede dar que a circunstancias de llenar una plaza pague de más. O a circunstancias de cumplir con un número de personal contratado en un tiempo establecido de mi empresa, tienda a reducir los rangos de años de experiencia para poder ir ascendiendo a la gente. Entonces me encuentro seniors, personas que supuestamente deben de tener más de 5 años de experiencia, que con 2 años de experiencia ya los llamamos super expertos de lo que están haciendo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces no es sostenible si lo dejamos a la libre, ¿verdad? Si no sabemos qué está pasando en el mercado, porque lo estaríamos haciendo, digamos que egoístamente, podríamos decirlo así, cada empresa según su interés, y se va incrementando la planilla y se va haciendo una inflación salarial. Voy a volver al fútbol. Es como un jugador o una jugadora joven que ya en 2 años está ganando quién sabe cuánto dinero y su perfil bajó increíblemente porque se le llevó a un nivel financiero que todavía no debía, en el cual todavía no debía estar. Exactamente, o simplemente, sí, más o menos así, pero realmente es como si quisiera jugar solo. Y a mí no me importa, yo voy a hacer lo mío, porque yo voy a ganar mucha plata, y yo voy a cumplir mi meta.
¿verdad? Y no me doy cuenta que hay un montón de jugadores más que se pueden ver beneficiados y que si yo lo hago solo no voy a lograr mi meta. Algún día voy a caer, por más bueno que sea. Victoria Scott nos ha estado acompañando en esta conversación hablando acerca de si se pagan salarios competitivos en Costa Rica. La respuesta ya me la había dado al inicio, pero con todo esto que estábamos hablando, entonces podemos decir que Costa Rica es altamente competitivo en la compensación salarial hacia sus colaboradores en aquellas empresas que están acá en el país. Yo creería que es competitivo. Yo creería que tiene muy buen personal muy calificado, de muy alto desempeño laboral, si lo comparamos de esa manera. Tiene muy buenos paquetes de beneficios en algunas empresas, todavía otras están creciendo a llegar a eso, pero tiene conciencia de que hay que administrar los salarios y eso es lo que para mí le da la ventaja. Entonces sí creería que tiene competitividad salarial, sí son salarios competitivos, aunque tenemos un alto costo de vida, claro, ¿verdad? Pero sí creería que son competitivos y tenemos muy buen profesional, de muy buen desempeño. Y eso también le genera un alto costo a la empresa que decide venir a invertir su operación en Costa Rica, porque CINDE siempre ha sido es como un emblema que sacan, ¿no? De que el talento en Costa Rica y esto y el otro. Y yo sé que hay empresas internacionales que están dispuestas a venir a invertir a este país por ese talento que están recibiendo. Pero cuando se dan cuenta de lo competitivo que está el mercado salarial, algunas echan para atrás y deciden irse a otros lugares porque puedo pagar menos y voy a tener la misma operación. ¿Cómo se comporta ese fenómeno también en medio de esta encuesta? Vamos a ver, nosotros trabajamos muy de la mano con CINDE y entonces CINDE sí toma la encuesta de referencia y se las recomienda a las empresas que vienen al país para que no inflen salarios si tienen muy buen presupuesto o para que tengan esta realidad en términos de la competitividad. Pero claro, es que el talento es diferente, la capacidades que tienen. ¿Qué es lo que pasa? La persona se vuelve cara cuando no devuelve a la empresa lo que la empresa estaba esperando por el precio que está pagando, por decirlo así. Sí. Entonces, estas empresas que vienen a invertir al país saben que es competitivo, sí, porque saben que hay otras empresas que hicieron esto, pero va a depender mucho de lo que ellos quieran al resultado final, de lo que ellos quieran lograr al final de la meta y del camino. Entonces, sí, hay algunas que se van a otros países porque tal vez no lo vean tan competitivo, pero son tareas, procesos, puestos que no lo va a marcar esa formación que tienen nuestros profesionales. Entonces, pueden decir, puedo tal vez pagar salarios menores por volumen que lo que puedo encontrar aquí en cierta experiencia que ya muchos tienen. Victoria, cerrando la conversación ya, hay un ejercicio que siempre nos gusta hacer con la persona invitada y es que nosotros proponemos evidentemente el título, pero nos gusta que la persona termine de titular la conversación que acabamos de tener con algo nuevo, algo diferente. Entonces la pregunta es, Victoria, ¿cuál sería un titular para esta conversación que acabamos de sostener que quite ese y ponga uno nuevo? Yo diría salarios sin precedentes para tiempos sin precedentes. Otra vez, porque estuvo muy poético. Estuvo muy poético, yo. Salarios sin precedentes. Salarios sin precedentes. Para tiempos sin precedentes. Para tiempos sin precedentes. Somos parte del cambio, estamos viviendo una época de cambio histórica. Tenemos que interiorizar eso, somos parte de un cambio total en la humanidad. Quiero decirle que es una de las frases más profundas y nivel to you que he escuchado de una persona invitada acá con nosotros, pero está muy justa y muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Gracias. Y también a ustedes que nos han acompañado durante este espacio de aprendizaje que llevamos a través de las diferentes plataformas de TD+. Gracias porque hacemos esto para ustedes. Que Dios les bendiga y nos encontramos en la próxima ocasión. Chao. Muchas gracias.